Bienvenido al simulador de Telatrain para el diagnóstico y reparación de fallas en equipos eléctricos industriales. En estas simulaciones deberá instalar, dar mantenimiento, diagnosticar y reparar diversos equipos eléctricos que generalmente se utilizan en las plantas industriales. Si bien es posible que el equipo que utilice no sea idéntico a este, las habilidades requeridas en el lugar de trabajo virtual son las mismas que deberá aplicar en el entorno real. Hagamos un recorrido rápido. Los componentes fabricados llegan al lugar de trabajo en un pequeño ascensor, el cual los sitúa en un transportador de rodillos, que los organiza en pares. Una vez que dos componentes se disponen uno al lado del otro, son impulsados automáticamente desde el transportador de rodillos hasta el transportador de banda situado en la parte superior, y luego se envían a otros lugares para seguir procesándolos. Además, el entorno incluye una prensa estampadora de operación manual. En este lugar, los operadores fabrican los componentes y los depositan en un transportador pequeño que se encuentra detrás de ellos. Los componentes se transfieren a un transportador curvilíneo conectado a un transportador del horno. En dicho lugar, las piezas fabricadas se calientan en un horno a una temperatura y tiempo especificados. Casi toda la operación se controla en la caja grande que se encuentra a la izquierda. Sin embargo, tanto la prensa como el horno del transportador poseen su propio panel de control. Es posible desplazarse a cualquier lugar haciendo clic en el operador que se encuentra en esa ubicación. La caja del control principal contiene la mayor parte del equipo eléctrico utilizado para regular el equipo en el entorno. En la parte delantera de la compuerta de la caja se encuentra la estación del operador. Desde este lugar es posible activar el motor del ascensor, así como también los transportadores principales. En el teclado de control del inversor se regula la velocidad del transportador que suministra alimentación al horno. En los diagramas y documentación del sistema encontrará información más detallada. El equipo de control eléctrico del horno se encuentra en una caja situada en la parte superior del horno. En los diagramas del control encontrará mayores detalles. Es posible desconectar y bloquear el horno mediante el cortacircuito situado en la caja de control principal. Para acceder al motor trifásico de CA que acciona el transportador, deberá desplazarse por debajo del extremo del horno. Haga clic en la cubierta del alambre para dejar el cableado al descubierto. Es posible probar o volver a cablear el motor. El equipo de control eléctrico de la prensa se encuentra en una caja situada al costado de la prensa. En los diagramas del control encontrará mayores detalles. Debajo de la caja encontrará clavijas dobles de desconexión. Una clavija está conectada al protector de la pantalla, mientras que la otra está conectada a un bloque que se utiliza para que la prensa deje de funcionar durante la configuración y ajustes. La estación del operador de la prensa incluye una vista de la entrada de la prensa estampadora, así como también de la cortina eléctrica y la estación del operador. Si se interrumpen simultáneamente los interruptores de seguridad del selector situados en cada extremo de la estación del operador, la prensa pasará una vez por un ciclo si ésta se fijó en el modo funcionamiento. Si se coloca una mano en la cortina eléctrica, se interrumpirá el ciclo. Es posible abrir la caja pequeña de la cortina eléctrica para acceder al cableado y al tablero de control.
En la parte trasera del transportador de rodillos, es posible revisar la operación del equipo y transferir los productos hacia el transportador de banda. En los diagramas del control y de la alimentación eléctrica situados en la caja de herramientas, encontrará información más detallada. En condiciones normales de funcionamiento, los productos que se desplazan por el transportador son retirados mediante las compuertas de elevación, las cuales se accionan cada vez que algo se interpone al sensor fotoeléctrico. Si un producto alcanza el extremo del transportador, un tercer sensor fotoeléctrico desactivará el motor de CC que acciona los rodillos. Para probar y ajustar ambos sensores de las compuertas de elevación, es preciso colocar la mano delante de ellos. Si los sensores están ajustados correctamente, las compuertas se elevarán cuando algo se interponga al haz del sensor. El impulsor se alimenta mediante un motor monofásico DCA. Al hacer clic en el motor, quedarán al descubierto tanto el cableado como los interruptores de fin de carrera accionados por leva que controlan la extensión del impulsor. En este lugar también se encuentra un botón de parada de emergencia. Haga clic en el botón y luego vuelva a hacer clic para aproximarse lo suficiente a fin de probar los contactos. La escalera que conduce al ascensor proporciona acceso al interruptor de proximidad que detecta la presencia de un producto en la parte superior del ascensor. También proporciona acceso al motor monofásico DCA que suministra la alimentación al mecanismo del ascensor. Desde la parte superior del ascensor es posible hacer clic para retirar la cubierta y cableado del condensador, o bien hacer clic para dejar el cableado del motor al descubierto, o bien hacer clic para mostrar la placa de identificación del motor, o bien ahora le mostraremos paso a paso una simulación a modo de ejemplo. Recuerde que la solución a la que llegaremos en este ejemplo es tan solo una de las posibilidades para identificar el problema. Sin embargo, el lugar de trabajo virtual es tan parecido al de la vida real que cualquier solución aplicable a una situación real también funcionará en el diagnóstico y reparación de fallas en equipos eléctricos industriales. Todas las simulaciones comienzan con una orden de trabajo. Cuando esté listo para comenzar, haga clic en Sí. Normalmente, el primer paso a seguir cuando hay algún desperfecto es probar el sistema para asegurarse de que el problema reportado realmente existe. En este caso, cuando se pulsa el botón de arranque del transportador, no ocurre nada. Los transportadores no arrancan. El indicador ámbar de potencia que está encendido parece indicar que existe energía en el control del sistema, mientras que la luz verde del botón de arranque del ascensor indica que hay energía en algunos sectores del circuito de control. Una de las razones más comunes que originan estas fallas de funcionamiento la constituyen los dispositivos de protección desconectados o quemados, fusibles, cortacircuitos y mecanismos contra sobrecargas. A menos de que ya esté bastante familiarizado con el sistema, deberá revisar los diagramas del control y de la alimentación eléctrica.
Todos los diagramas se encuentran en la caja de herramientas. En el diagrama del control de los transportadores se indica que el contactor ST2 debería poner en marcha el sistema del transportador, por lo cual es posible que estén quemados los fusibles. Podríamos empezar nuevamente y usar el voltímetro para revisar dichos fusibles, pero recuerde que cuando tratamos de encender el motor la luz verde no se encendió. Si el único problema se debiera a los fusibles del arrancador, entonces la luz verde se habría encendido mientras se tuviera pulsado el botón de arranque. Puesto que esto no ocurrió, es probable que la falla se encuentre en el circuito de control. Cuando se suministra alimentación al control, siempre debería existir potencia tanto en los puntos anteriores al botón de arranque, en el terminal número 15, como los de la línea directa, en el terminal número 14. En el sensor fotoeléctrico, en el terminal número 13, en el mecanismo de parada de emergencia, en el terminal número 12, en otro mecanismo de parada de emergencia, y finalmente en el terminal número 3, que sabemos que está activado, ya que de lo contrario no estaría encendida la luz indicadora del ascensor. Si volvemos a revisar la caja de controles, podemos usar el voltímetro para medir el voltaje en el terminal número 15 y sus puntos anteriores. Puesto que el voltaje desaparece en el costado anterior del sensor fotoeléctrico, es muy posible que algo esté fallando en el sensor. Salgamos para inspeccionar en terreno. Obviamente se trataba de algo que no percibimos antes. Retiremos los componentes e intentemos de nuevo para ver qué sucede. Volvamos a revisar el entorno por completo para supervisar el funcionamiento del sistema. El sensor situado en el extremo del transportador funcionó bien, ya que detuvo el componente antes de que se cayera. Lo que no funcionó fueron las compuertas de elevación en el extremo del transportador. Se suponía que debían detener el componente y sostenerlo en su lugar. Esto lo sabemos porque se describe en la documentación del sistema que se encuentra en la caja de herramientas. Retiremos la caja una vez más y luego volvamos a poner en marcha el sistema. Esta vez, observaremos desde la parte trasera del transportador de rodillos. Como podemos ver, esta vez las compuertas de la primera posición no se elevaron. También es posible hacer clic en el sensor fotoeléctrico para obtener una vista ampliada. Al aproximarnos, incluso podríamos ajustar los selectores para calibrar el sensor a fin de que funcione en esta aplicación, pero no hay necesidad de hacerlo inmediatamente. Si hubiésemos revisado la documentación del sistema que se encuentra en la caja de herramientas, sabríamos que la luz ámbar indica que hay energía en el sensor. Puesto que dicha luz no está iluminada, se puede concluir que no hay energía o que el sensor está fallando. Si bien podríamos reemplazar el sensor inmediatamente haciendo clic en el reemplazo, sabemos que son un tanto costosos como para desecharlos. Revisemos una vez más el diagrama del control. En dicho diagrama podemos apreciar que el sensor está potenciado directamente entre los terminales número 3 y 2
en los costados de L1 y L2 respectivamente. Si cualquiera de estas conexiones estuviera suelta, se perdería la alimentación en el sensor. Vuelva a empezar y apriete algunas conexiones. Puesto que no es una buena práctica apretar conexiones activadas, en primer lugar, desconectaremos la alimentación eléctrica mediante el cortacircuito. Y luego moveremos la regleta de terminales hacia abajo para revisar las conexiones de los terminales 2 y 3. Utilicemos el destornillador para apretar el terminal de PS2 Ahora podría seguir adelante y empezar a apretar todos los tornillos. De hecho, esta sería una muy buena idea. Pero por ahora revisemos nuevamente si funcionan los sensores. Primero volveremos a energizar el sistema. Luego lo pondremos en marcha. Y posteriormente volveremos a revisar el transportador. Problema resuelto. Mientras trabaje, recuerde que es posible utilizar este mismo tipo de prácticas y procedimientos en cualquier área del entorno de trabajo. Hay muchas posibilidades de que en el lugar de trabajo virtual pueda realizar las mismas prácticas que le gustaría hacer en el entorno real. Bienvenido a las simulaciones de entrenamiento de TelaTrain. Buena suerte.